Un buen vino y un excelente lugar son la fórmula perfecta de las noches en Sheraton Santiago, en el restaurante El Cid. De lunes a sábado lo esperan con una nueva y exquisita carta con música en vivo los días viernes y sábados, y para los amantes del vino cada mes, con una viña con cepas diferentes a precios especiales para hacer de su velado un momento inolvidable. Cena en El Cid de Sheraton Santiago, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook. Estamos con el panel de los días miércoles. Verónica Pinilla, Jorge Acosta, Francisco Martorell. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Felicitaciones por Fernando. Sí. Teníamos que decirlo además en vivo. Por supuesto, y tiene aire. todo el año hasta que haya nuevo campeón para felicitar. El campeonato dura un año. Que además fue sufrido porque El próximo partieron perdiendo, pero bueno, aún así eran campeones. Siempre he sufrido. No recuerdo un campeonato de Universidad Católica que no sea sufrido. Pero sí se disfruta más también, es verdad. Se disfruta. Viene una suerte como de catarsis al final. Sí, no, muy bien. Desahogo. Sí, pero justo campeón, tres pilares ahí fundamentales en el equipo. Dituro, José Pedro Fuenzalía, que hay que levantarle una estatua en San Carlos de Apoquindo, creo que es un gran jugador. Gran jugador, sí. Y creció muchísimo Sí. cuando se agarró la jineta de capitán, después de que salió el Guaso Álvarez. Tiene una base de estructura vertebral extraordinariamente potente la Católica, si bien el juego que Beñat José le dio no es todo lo bonito, pero con Matías Dituro, con Germán Lanaro, con Luciano Agüet, con Buenanote y además con el Chapa Fuenzalía, Sí. tienes 5 jugadores que te arman perfectamente. Te arman un equipo. Buenanote es un tipo inteligente, pero a mí lo que me gusta de José Pedro Alessandri, el Chapita. No, es Fuenzalía. José Pedro fue- Alessandri. perdón. Voy a hablar de Alessandri, Perdón, pero... Alessandri. José Pedro Alessandri está ahí. Está ahí. Entonces, el Chapita Fuenzalía es justamente esa identificación con el club. Esa pasión que Acuérdate le que ponen estuvo- los que sí, acuérdate que estuvo en Colo-Colo también. Estuvo en Colo-Colo y casi nos amagó Y en la Boca. fiesta del 2013 a la Unión, porque era tanto el interés que le puso porque Colo-Colo le ganara a la Unión para que la Católica saliera campeona allá en Arica. Es que fue el único colocolino en ese tiempo que se la jugó completo. ¿Por qué? Porque tenía la camiseta de la Católica abajo. Era un tipo genial. ¿Y se va a Beñat San José o se queda? No, yo creo que se queda. Ah, ya. Y había algunos que decían que se iba muy probablemente. Bueno, todos los entrenadores campeones, yo Suben los bonos. me imagino que durante un cierto tiempo después de que sacan el campeonato, se hacen como esas personas que se dejan querer, Sí, claro. y que se pasean y le preguntan, bueno, ¿y estamos listos para firmar? Pues sí, conversémoslo la próxima semana. Y tenía una semana esperando. Por si acaso, que Ay, tú sale algo tienes mejor. tú tienes que evaluar a ver qué Hacerse el opciones- interesante. Está en el mejor cada- momento, además. Y además aprovechar este momento para las compras, para todo, porque después las primeras 5 fechas todos le quieren ganar al campeón, son terribles. son las peores. Pero es una cosa que Pancho dijo sin decir. Tienes que aprovechar las compras, porque a ti te empiezan a pasar plata con la euforia del entusiasmo. Sí, claro. Pasan Sí, 2 claro. meses, 3 meses y de repente ya no hay plata para eso. Entonces tú tienes que aprovechar y amarrar las personas que necesitas o las personas que tú requieres traer al tiro si es que te vas a quedar. De inmediato. Porque dale 2, 3 meses a eso y de repente uno Ya no empieza a funciona. contar, oye, sí, estamos un poco cortos de... No, y además te levantan los jugadores de los otros equipos y además suben de precios y además hay que buscar en el mercado nacional porque el internacional todavía se está moviendo. Entonces es como muy rápido este periodo, pero bueno, felicitaciones, Paul. Muchas gracias. Muy Que- bien. Hay mucha Al alegría. pueblo. Que les Sí. dure, Usado. que les dure un Bueno, año. La 13. Celebrarlo. Cuesta salir de la 13. dice. Y oye, perdón, ¿puedo decir una sola cosita que también me encantó lo que vi en Twitter de la actitud que tomó Deportes de la Universidad de Concepción? La Universidad de Concepción, no sé si lo vieron, pocos minutos después de que ganó la Católica puso una foto, felicitaciones, oye, sin un orgullo malentendido cuando se gana y tampoco y con grandeza cuando se pierde. Yo lo encontré notable, o sea, una actitud deportiva de felicitar al campeón y no de quedarse con la, digamos, con la pequeñez. Que me encantó, yo creo que vale la pena y ese es el espíritu deportivo que hay que promover. Hay que decir que contribuyó bastante el que cuando Católica pudo sucumbir, en esa semana los que lo seguían pegadito
no tuvieron un buen cometido. Mira tú que Universidad de Chile tuvo la posibilidad de estar ahí y empató un partido que tenía que haber ganado de todas maneras. Sí, claro. La Universidad de Concepción le ganó a Colo-Colo. Hizo lo que tenía que hacer en el último partido. Pero antes, cuando pudo llegar a donde Católica, pasó que Católica fue eficiente en términos, ganó un grupo de partidos, empató 10, un tercio de todos los partidos los empató, siempre estuvo en la punta salvo una semana, pero cuando se pudo caer, quienes estaban acosándolo tuvieron también una mala semana. Entonces, nunca jamás llegaron a la suerte amenazarla totalmente. Fue un campeonato irregular, nosotros estamos en la Sudamericana. Unión Española, tengo que decirlo, que era nuestro objetivo, y ya que está, y le podemos hacer la pega lo de la radio aquí, ya que está Pinilla, acá, ¿dónde irá? Nuestro Pinilla. El primo. El primo. No nos ha contado. Oye, el primo ya tiene 460 millones. Para llegar a fin de mes. ¿Qué te parece? ¿Pasó a ser primo ahora? Ahora lo voy a reconocer. Hasta la semana pasada. ¿Eres algo de Pinilla? No tiene nada que ver conmigo. Hoy día tiene. ¿sí? Ahora sí. Dicen que está sonando en Santa Laura, pero ayer entrevistamos a Fernando Díaz en el programa Los Hijos Honorinos de la Unión Española y dijo que todavía no había nada seguro, así que tu primo está cerca de Santa Laura, pero no sería bueno. Yo quiero aprovechar que está el doctor acá, Jorge Acosta. Así es. Para discutir un poquitito, a ver si que podemos meter la mano en estas cosas que a veces nos pasan a nosotros, que cuando sale un informe y te dice que fuiste uno de los países que más aumentó el VIH en Chile, todos dicen, ¿por qué? ¿Qué pasó? Como si no de repente las cosas que nosotros hacemos no las miráramos, y solamente cuando nos las informan desde fuera caemos en cuenta de lo que pasa. Como si no hubiera procesos que vayan censando la realidad. Exacto, exactamente. Bueno, es una discusión que se viene dando hace harto tiempo. Obviamente que con esto se hace más público, pero nosotros, incluso el mismo Consejo Municipal de Santiago, hemos estado analizando el tema, porque uno le toca ver en comunas como Santiago que también ha ido aumentando significativamente el contagio y las notificaciones. Y incluso a mí me ha pasado como médico en la consulta situaciones que me han llamado mucho la atención. Porque hay algunos que lo atribuyen a que, excepto por el tema migratorio, tenemos un tercio de los nuevos contagiados que son inmigrantes, está bien, pero también hay un tema que tiene que ver con un cambio cultural del cual tenemos que hacernos cargo, que es también la baja percepción de riesgo del contagio con VIH. O sea, yo quiero compartir una experiencia, obviamente sin ningún nombre ni nada, pero que grafica muy bien la situación que uno ve de la población de riesgo actualmente. Un cabro joven que llegó a mi consulta, uno siempre le pregunta, oiga, ¿usted tiene algún antecedente, alguna enfermedad, cierto? Uno pregunta un montón de cosas, la persona dice que no, y al final cuando le pregunto, oiga, ¿yo usé algún medicamento? Me dice, sí, los antirretrovirales. Es que tengo, no, perdón, no, ni siquiera. Él me dice así a la pasada, mire, es que tengo VIH. Y yo dije, pero podríamos haber partido por ahí, mira, qué bueno que me contaste, tú sabes que esto está en el auge, que está cubierto, que ahora es una enfermedad crónica, que no es mortal, que todo esto es costo cero porque tú te inscribes y puedes ir al hospital, te dan los medicamentos, te atienden, todo. Sí, me dijo, pero es que a mí me da lo mismo, sí. Yo tengo un montón de amigos que tienen VIH y la verdad que no les ha pasado nunca nada, así que lata ir al médico, que lata es tomarme las pastillas y total, me da lo mismo. Y dije, oye, pero hace poquito atrás, o sea, imagínate ahora que vimos la historia de Freddie Mercury en la pantalla grande, ¿cierto? O sea, la gente se moría por esta enfermedad. El gran avance de la ciencia es que no tenemos la cura, pero sí lo podemos tratar como una enfermedad crónica. Y realmente a él le parecía que era como estar resfriado, era como tener cualquier cosa. Pero para que no se muera, tiene que estar tomando algo. Así es. Entonces, el problema que tenemos hoy día es que hay mucha gente que le ha perdido de alguna manera la valoración a lo que significa tener VIH, ha bajado la percepción de riesgo, le da lo mismo estar contagiado, le da lo mismo contagiar a otras personas porque cree que es una enfermedad crónica por defecto y no por tratarse. Entonces nos falta mucha formación, nos falta mucha información para transmitirle a las personas que primero tienen que prevenir con un montón de situaciones súper importantes, pero además, una vez que ya están diagnosticados, tienen que tratarse y también tienen que prevenir nuevos contagios. Y de alguna manera yo creo que ahí está el gran problema que tenemos hoy día. Es eminentemente un problema de información y un problema de la percepción de riesgo.
Yo tengo la impresión ahí que estamos de alguna manera develando un problema sanitario que lo vemos arrastrando ya hace varios años. Yo recuerdo que el año pasado y el año antes pasado ya habían aparecido también cifras bastante alarmantes sobre el VIH, sobre todo en la juventud, ¿ah? Y efectivamente ahí uno de los elementos bueno, se pusieron varias cosas en la mesa. Uno, que efectivamente el test fuera un test un poco más rápido. Hoy día hay unos test que son inmediatos, no como lo que se sucede hasta ahora, que tú tienes que ir, hacer el test, pasa un tiempo, lo vas a buscar, entonces claro, ahí se pierde de alguna manera la huella del propio paciente. Entonces, algunos elementos para que los jóvenes pudieran conocer rápidamente su situación y a partir de eso también con alguna política de orientación. Ahora, ahí creo que el tema que está todavía faltando y que es una piedra en el zapato para los chilenos y las chilenas tiene que ver con un programa de educación sexual que sea efectivo, que sea claro, que hable las cosas por su nombre y que le explique a los chicos, chicas, adolescentes cómo tiene que ser el mejor método, los métodos de protección en este rango, digamos, donde es lo que tú dices. Hoy día el riesgo es muy bajo, los chicos saben que hoy día de VIH no se mueren, entonces hay una despreocupación. Siempre y cuando se traten. Totalmente, porque si no se tratan, efectivamente se mueren igual. Hay una despreocupación muy importante, pero ahí yo creo que nosotros efectivamente hemos estado al debe y nos ha costado mucho instalar programas de educación sexual que digan las cosas por su nombre, porque estamos siempre en esta pelea de alguna manera media moral de que no podemos decir lo que tenemos que decir, y los jóvenes en realidad es mejor que no tengan relaciones sexuales, es mejor que esperen, es mejor su pareja única. Entonces claro, no es la realidad del Chile de hoy, no es la realidad de los jóvenes. Entonces ahí yo creo que seguimos entrampados en una incapacidad de poder movilizarnos a políticas que sean más efectivas. Ahora, no desconozco cuál es el segmento más que está hoy día, ha vivido más fuertemente el VIH, si son los jóvenes entre 15 y 25 años o es un rango un poquito más alto. Porque claro, si son solamente los jóvenes, uno podría de alguna manera presumir que tiene que ver con esta falta de educación sexual. Ahora, en general, creo yo, tengo la impresión de que los chilenos y las chilenas tienen muy mala educación sexual, entonces, en términos de prevención. Y que también de alguna manera se representa en la forma como estos temas se trabajan en los hogares también. Yo creo que hay mucho tabú todavía. Porque yo te quería preguntar, porque está esta información, pero quizás también hay mayor cantidad de gente que se está realizando el examen y se está detectando esta cantidad de gente justamente que estaba contagiada de antes y no se realizaba el examen. El crecimiento, ¿se ha estudiado las cifras? Si efectivamente es porque hay más información, y justamente como hay más información y mayor acceso al examen para detectar el VIH, hoy tenemos más casos o efectivamente tenemos más casos, porque esa es la pregunta del millón. Sí, no, yo lo que entiendo es que no es solamente porque estamos haciendo más exámenes y estamos haciendo de alguna manera lo que se llama un tamizaje, es decir, medir cuántos son las personas que efectivamente tienen la enfermedad versus las que no la tienen, sino que también porque, bueno, justamente como les decía, porque hay muchas personas que se diagnostican cuando manifiestan los primeros síntomas, porque no se han tratado y no sabían que se habían contagiado, se ha visto también un aumento de aquello, no solamente en los servicios de salud primaria, sino que también en los hospitales. Y ahí el gran problema que tenemos es que, no sé si ustedes lo recordarán, hace un tiempo hubo también una discusión del VIH de que no se le había informado a las personas que tenían VIH cuando habían donado sangre, porque ahí uno obviamente tiene que medir un banco de sangre si es que la sangre que está tiene o no tiene VIH, porque puede contagiar a una persona donando sangre, que había un problema significativo por el tema de la confidencialidad, las personas que no se les había informado o que había pasado mucho tiempo y no sabían que tenían. Claro, ahora se ha logrado avanzar a tener estos test que sin duda que son digamos, de gran ayuda, que son los test más rápidos, pero esos test no son definitivos. También la persona, una vez que sale positivo, tiene que ir a los test confirmatorios. Eso es súper importante también hacerlo. Y muchas veces también quedan también ahí algunos como en esa especie de limbo de que no tienen 100% claro porque no se han hecho los test confirmatorios. Hay un auditor aquí que me está mandando una foto de un periódico del año 97 que dice: gobierno denuncia censura en la televisión, campaña del CIA rechazada en 2 canales. Entonces, Canal 13. claro, y boicot spot SIDA, dice. Claro, de alguna manera nos está demostrando que la causa de lo que está ocurriendo hoy tiene que ver con
las dificultades que hemos tenido para instalar este tema como un problema de política pública, muy mezclada con un tema ético también, o sea, perdón, un tema religioso y que estamos un poquito atrasados también para mirarlo desde otro punto de vista. Importante que también, obviamente que el VIH es de los más conocidos y notorios, digamos, enfermedades de transmisión sexual, pero hay otras enfermedades que también son súper relevantes y también muchas veces están invisibilizadas. Por ejemplo, las hepatitis. Las hepatitis pueden causar también incluso la muerte de la persona, las hepatitis virales, y que a muchas personas hacen el test de VIH y creen que no tienen ninguna enfermedad de transmisión sexual porque pueden haber tenido conductas de riesgo y tienen el VIH positivo, o sea, el VIH negativo, pero sí pueden haberse contagiado de una hepatitis o, por ejemplo, de otras enfermedades bacterianas, clamidia, sífilis, gonorrea, y que también provocan otros efectos y que son de relativamente fácil tratamiento. Entonces, a mí no me gustó, para serte franco, la explicación del ministro Santelices ayer de que esto en realidad lo que se revela es que hay más gente haciéndose el test y por lo tanto sale más. Y Mario Aguilera, el periodista, lo coloca muy claramente en un Twitter que dice, claro, es equivalente a decir de que hay más portonazo porque ahora hay más automóviles. Claro. Yo creo que el problema es que tú tienes siempre en una cosa de este tipo, tú tienes siempre la posibilidad de no tener nada si es que haces las cosas bien. Si es que tú usas condón y el condón lo usas bien, la probabilidad de que estés infectado con VIH o contagiado con VIH baja, pero extraordinariamente. La pregunta es ¿por qué no lo haces? Y tú vas a tener ahí un montón de respuestas. No lo hago porque, no sé, nunca me explicaron muy bien si es que esto efectivamente lo hacía o no lo hacía. Segundo, por lo que tú decías, ya te conozco gente que tiene y lo más pueda significar es una pastillita. Tercero, porque las personas eventualmente sienten que si les pillan los condones en alguna parte en la casa los van a retar o los van a hacer, sobre todo cuando se trata de jóvenes. Y porque existe esta idea cultural de que ir a comprar condones a una farmacia, si es que no están disponibles en todas partes, como si fuese algo absolutamente natural, como en otros países donde tú los tienes incluso hasta disponibles gratuitamente a la salida de discotecas o de cines o de restaurantes, en fin, en los baños. Como no está eso, entonces no debe ser tan grave. Pero el hecho es que uno de los métodos más eficaces para combatir esta situación no se usa como se debe usar. Es obvio que eso falla, independientemente de la cantidad de personas que están tomándose el test. Porque el test lo que te descubre es a una persona que ya tuvo el VIH. Y lo que tú necesitas es prevenir el VIH, no que te digan, oye, ¿cuántos tienen el VIH? Tú no arreglas el país diciendo, mira, somos 17 millones... Y tenemos que aplaudir porque ahora sabemos que 10 millones están contaminados y lo sabemos a ciencia cierta. No, lo que tú necesitas es que no estén con el VIH. Yo estoy de acuerdo con esto. O sea, las dos cosas, digamos. Pero toda salud pública en un determinado momento va a tener una etapa de clarificación o de esclarecimiento de las cifras. Y eso puede ser la primera imagen más golpeadora. Entonces, ahí es cuando se requiere que las autoridades... No, por eso, el año pasado se duplicaron los casos respecto a los 3 o 4 años anteriores. Y es ahí donde efectivamente lo que requiere la política pública, y de salud en este caso, es hacer un seguimiento y un análisis y un estudio a fondo de los casos para determinar eso. Es decir, esto efectivamente está creciendo porque o es parte de esta mayor cantidad para desmentir o no lo que dijo el ministro de Salud. Y en el fondo, analizar todo lo que está pasando, ver la potencialidad de las campañas. Alguien por ahí decía, bueno, las campañas públicas para la prevención del VIH se están realizando aquí y allá, se están haciendo en Tinder y en estas redes de contactos más casuales. Los jóvenes están buscando efectivamente en la farmacia hoy, tú vas en las góndolas, están disponibles los condones ahí para que cualquiera vaya y los agarre, no en la época nuestra que teníamos que preguntar y te acuerdas que era más complicado. Claro, pero necesitas un amigo que fuera valiente. Claro, valiente. Anda tú. A ver. Claro. Ahora, piensa que hay una cosa que a mí todavía no me calza así con respecto a eso, que yo sí tiene que haber más educación y todo, y como les digo, sobre todo énfasis en que tiene que aumentar la percepción de riesgo del VIH, pero
pero vivimos en la era de la tecnología, de los celulares, de la información, del internet. Entonces, seguir sosteniendo que lo que falta es información para los jóvenes porque no saben cómo usar los métodos, yo diría que es difícil de sostener, porque obviamente que tienen esa información. Yo creo que saben para qué sirven los condones, saben cómo se usan, saben todo, lo pueden ver un tutorial, o sea, no hay ningún problema con respecto a aquello. El tema es un poquito más profundo, yo creo. Es por qué aún así se decide no utilizar alguno de esos métodos. O sea, es un poquito más profundo. O decir, por ejemplo, por razones religiosas, o sea, el año en que la iglesia y las autoridades eclesiásticas están más bajas en sus bonos que en muchas décadas. Entonces, yo creo que puede haber una razón un poquito más sociológica, más profunda que no estamos viendo, que tiene que ver, por ejemplo, con, no sé, cómo establecen justamente sus relaciones personales e interpersonales los jóvenes y las personas, que van mucho más allá de si saben o no saben usar un método de barrera. Jorge, y es que yo creo que justamente ese es el tema, porque las declaraciones del ministro van primero entendiendo y yo comparto con lo que dice Fernando, es bastante absurdo determinar un problema público porque tú tienes cifras y estadísticas que hoy día lo avalan. Si sabemos que esto, como bien lo hemos dicho, viene hace varios años atrás ya sosteniéndose un aumento de los casos de VIH. El tema es que los jóvenes y los adultos, incluso hay casos de adultos mayores, sí, que no utilizan el preservativo. O sea, y no utilizan el condón, no lo utilizan, no saben cómo utilizarlo. Y voy a poner un ejercicio de un ejemplo que muy personal. Tengo hijos adolescentes, y mis hijos adolescentes les pasan el sistema reproductor femenino, masculino, llevan años en eso. Sin embargo, nunca han visto un condón en la sala de clase. No lo han visto porque no se los muestran. ¿Ah? Entonces, creo que ahí tenemos finalmente una cultura de que las relaciones sexuales son sin condón. Eso está instalado hoy día. Cámbialo de colegio, pues, Vero. Tengo que cambiarlo de colegio, puede ser. Sí, entonces, pero eso no es muy diferente a lo que sucede en el resto de la educación pública. Yo propuse hace mucho tiempo en mi canal de televisión, cuando hacía ese canal teleserie, que se incorporara a todas las teleseries cuando hay situaciones de encamado, que son en todas. Justo antes de la edad, saliera uno de los dos protagonistas y dijera, oye, estás protegido, tengo condón, espérate, y sacaron algo. Nunca me pescaron ni en bajada. Entiendo que alguna vez pasó en alguna teleserie ahora que se mostró así o venía de una de las extranjeras. Pero todo lo que eventualmente tiene que ver con la relación sexual que es público no incorpora el condón. La otra idea que la he dicho varias veces, que tampoco funcionó porque la tendría que haber hecho Paulman, era la de transformar en la noche el Costanera Center con las luces en un gran condón. Pero se puede hacer con Photoshop. Se puede. Claro, por eso no. Claro. No, pero que tú lo veas en la calle. Sí, claro. ¿Cachai? Tú vayas con la calle y lo veas a ti y tú digas, con las mismas luces. Las mismas luces, ¿cachai? De tal manera de que esté la imagen de la prevención disponible. Que no te diga, ay, qué weón, me aceleré y la cuestión y no supe y no pasé por la farmacia, ¿cachai? Porque la campaña del condón es una campaña que tiene un porcentaje altísimo de que tú lo uses, sin duda, pero tiene una campaña, es un porcentaje altísimo de que tú adquieras el condón, que lo tengas para cuando se te produzca el asunto. Pero fíjate que yo cuestiono esa tesis, porque yo creo que bueno. aunque tuviéramos, no sé, todos los días antes de partir una conversación, un paquete de condones aquí para que todos supiéramos que se puede utilizar, y en los colegios y en los trabajos y todo, y los pusiéramos en las revistas y en todo lugar, aún así sigue dependiendo de la persona. ¿Te fijas? Él si lo utiliza o no lo utiliza y por qué. Y yo creo que de eso no nos hemos hecho cargo. O sea, no es que haya un oscurantismo detrás del condón, no, sino que yo creo que hay una razón más profunda que tiene que ver también con el cómo esa persona entiende para lo que significa, entiende cómo establece sus relaciones personales, que hace que sea menos valioso, ¿te fijas? Y sea menos, y digamos, decida no utilizarlo, o le dé lata.
Bueno, pero ahí La pregunta Tú es, dices que más es un allá de tema que de existe hábitos. un problema, De claro, hábitos. un problema de hábito. Por ejemplo, tú decías el caso de los colegios. Bueno, quizás en vez de que se enseñara en los colegios, deberían promover que fueran los papás. Bueno, Mira que revolucionario. me imagino que Que la fueran veo- los papás los que hablaran con sus hijos sobre Claro, este claro, tema. pero- Porque todo, algunos claro. querrán hablarle de métodos de barrera, otros no. O sea, yo creo que es importante que nos demos cuenta que esto no es, o sea, es un problema tan profundo que yo creo que no solamente se resuelve con una campaña comunicacional, sino que yo creo que tiene que haber un involucramiento un poquitito más complejo también de las familias en esto. Totalmente. Yo creo que todas las recetas que se dan son positivas y van en la misma dirección. Y hay otra más, que es la cuestión económica. Me imagino que el cabro de 17, 18 años, que apenas le alcanza para la micro, para hacer algo, tener que ir a comprarse los condones. Y el papá, que también gana un sueldo bajo. Pero los dan en los consultorios. Por eso mismo, pero ir a los consultorios. Hay que ir a los consultorios, Pero no esto hay están- no están donde los claro, necesitáis. es O sea, decir, esto tiene que ser una política Los pública baños masiva. públicos deberían efectivamente. tener dispensadores de condón y los Claro. baños privados también. Y de también, pub, de y también restaurante. más regalo de condones. Es decir, lo que dices tú es cierto, efectivamente. Si es que hay una cuestión cultural de que al gallo le gusta tirar sin condón, también hay que atacar eso con lo otro, con decirle, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que te puede pasar y esta enfermedad es mortal. Porque no es crónica solamente. ¿Cuál? Allí donde te pille la calentura, condones la dura. Por eso no pusieron la idea en la teleserie. Oye, pero mira, acá también me dicen que se suma a lo que estamos diciendo, la cultura porno también invisibiliza el uso de los condones. Por supuesto. Sí. Los jóvenes hoy día, a través de las redes sociales, internet y sus teléfonos, estas cosas que ven mucho porno, están muy expuestos a los pornos, y efectivamente en el porno Pero tampoco te explican el uso lo que de, dice del condón. Fernando de las teleseries, de las películas en general, siempre son sexo Sexo rápido. rápido. que no Claro, queda y como que- claro. Nunca jamás alguien Real dice, absoluto. oye, Y con una ¿está pasión. protegido? ¿Trajiste condón? Espérate. Entonces me no, pongo. po. Nada, Claro, eso exacto. destruye el argumento, destruye la dinámica, Bueno, destruye todo. quizás habría que hacer esas cosas que pasan por abajo, por último. Alto en Alto. calorías, todo esto es alto en peligrosidad, realizar este tipo de A lo mejor a de los relación. parlamentarios deberíamos pedirle que hicieran una ley que obligue a los establecimientos que reciben público a que en sus baños tengan dispensador de condones. O sea, eso sería fácil, es de bajo costo. Y a precio de costo, y además. muy bajo. O sea, Claro. dispensador Exacto, se porque sale Ya, cuánto. vamos a hacer una pausa, que deben estar ya una cantidad de proveedores indios y chinos preparando los condones que va a recibir Chile. Volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora Clave. 9 de la mañana, 59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. La Navidad nos deja recuerdos eternos. Ven a Sheraton Santiago a disfrutar la magia de una cena navideña junto a tus seres queridos. Música en vivo y muchas sorpresas en Restaurant El Cid. Menú de 4 tiempos con especialidades de mar y tierra con fina selección de postres como complemento. O en Restaurant El Bohío. Buffet al aire libre con variedad de carnes grilladas, mariscos frescos, ceviches, ensaladas y postres. Vino y espumante incluido en Sheraton Santiago. Reservas al 22707-1111 o en sheraton.com/Santiago. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Motivos para brindar hay siempre, pero tragos como los que hay en la barra del Lobby Bar de Sheraton Santiago, muy pocos, a pasos del cerro, en un entorno inigualable y una vista increíble. La mejor música en vivo la espera los días martes y jueves. Y los miércoles las últimas tendencias de la moda desfilan al ritmo del DJ invitado. Lobby Bar de Sheraton Santiago, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Somos opinión.
Somos la clave. Estamos de vuelta con nuestro panel de los días miércoles. Verónica Pinilla, José Francisco Lagos. No, Jorge Acosta, aquí estamos. ¿Por qué te.? ¡Ay! Porque la semana pasada estuvo José Francisco, pero qué rico nombrarlo porque. La semana pasada yo lo leí nomás. Yo sé que José Francisco va a estar aquí la próxima semana. Jorge Acosta, perdóname. Además que me mandó un tweet ahí público para que todos lo vieran. Ojalá que se repita, me dijo. Ojalá. Sí, me lo comentó. Ojalá que se repita. Está con un serrucho grande ahí. No, Jorge pero ahí Acosta, estamos. sí. Y Francisco Martorell, por cierto. Oye, ¿cómo se sigue con esta cosa, creen ustedes, ¿Cuál de todas? A ver, vayamos por lo cercano, por los carabineros, que está más cercano a uno. ¿Cómo se sigue después de este cúmulo de situaciones donde, para serte franco, puedes tú poner la mano arriba del corazón y decir, mira, ya pasó lo peor, no viene nada la próxima semana que tenga que de alguna manera alterar todo lo que hemos visto hasta ahora? No, al contrario, puede pasar cualquier cosa. Puede salir un video, puede salir otra cosa, puede haber otro muerto. O sea, cuando el presidente acaba de descubrir que no hay que creer las primeras versiones de Carabineros, digamos, a pesar de que... Lo verbalizó, digamos. Lo verbalizó. No, pero no, es más que lo verbalizó. Yo creo que verbalizó algo que no se hizo. Porque efectivamente, y esto es una cosa que funciona para todos los gobiernos para atrás, las primeras versiones de Carabineros, no importa cuántos muertos comuneros mapuches hubiesen habido en el camino, siempre fueron creídas y repetidas. Hubo sistemas de verificación en algunos casos que más tarde derivaron en que se pasaron cuentas y que salieron algunos funcionarios de Carabineros, pero que al principio la versión de Carabineros de alguna manera se tomó como la única. Fue así. Yo no me recuerdo de alguien que diga, mira, estamos corroborando la versión que nos entregó Carabineros para entregar finalmente una versión oficial. No, claro que no. Tú decías. Ahora hay que recordar que el presidente no estaba cuando se produjeron los hechos, está fuera del país. Y la reacción primera fue del intendente y del ministro, y al mismo tiempo el ministro sí fue cauto, y lo he dicho cada vez que hemos hablado del tema, refiriéndose que iba a apoyar a Carabineros siempre cuando estuviera dentro del marco de la ley. No obstante lo cual, yo creo que es valorable que sea el primer presidente que lo diga con esa claridad, algo que estaba en la discusión. Sí, pero decir, oye, mira, hay que corroborar esto por los hechos que están a la vista, si ese es el tema. Obviamente que era algo que no se tenía antes, yo creo, en el algoritmo, porque se asumía que esa era la versión oficial, porque de alguna manera el Carabinero lo que está haciendo es de ministro de fe. Ahora, cuando hay situaciones tan graves como esta, yo creo que es bueno que efectivamente se presenten las pruebas y en razón de esas pruebas se actúe, digamos. Yo no sé si va a cambiar mucho, porque en el ADN de la autoridad está esta lógica de que tú no puedes restarle, para la redundancia, autoridad a Carabineros. Entonces la primera versión, desgraciadamente, siempre va a ser respaldada por la autoridad, y eso va a pasar dentro de 5 o 6 meses si vuelve a ocurrir algo. Yo creo que es más importante lo que dijo el presidente, que parecía de perogrullo, que salió en las portadas de los diarios, este llamado un poco a actuar, pero dentro del Estado de Derecho, con responsabilidad. Esa es porque creo que se instaló de alguna manera durante la campaña electoral y desde un discurso de la derecha la idea que se podía usar más la fuerza, que se podía apretar el gatillo más rápido, un poco como lo que está diciendo Macri en Argentina, ¿no? Es decir, dispara pero sin tener que rendir muchas cuentas. Y eso se instaló con el discurso de Kast, se instaló con el discurso de muchos diputados en campaña que hablaban de la necesidad de enfrentar a la delincuencia rápidamente, etcétera. Y el gobierno lo que hace ahora es desinstalarlo con esto. El presidente de arriba le dice, ojo Carabineros, no, estamos nosotros gobernando. ¿Y cuál es la respuesta de Kast, curiosamente, estos días? Que el gobierno está actuando con la agenda de la izquierda. Es decir, ahí se están peleando estos dos ADN que hay en la derecha la derecha de Piñera con la derecha de Kast, por cómo resolver el tema de la delincuencia. Afortunadamente el presidente fue claro, y creo que ese discurso que fue criticado incluso en las redes sociales, mire lo que dijo, la novedad que dijo el presidente, la tontera, no, fue una marcada de cancha. Que fue lo mismo que dijo el ministro Chadwick, y yo estoy de acuerdo, y es lo que corresponde al final. Sí, la autoridad está para eso, para poder
a aplicar la ley como corresponde y no salirse de aquellos márgenes. Ahora, es muy valorable, y yo creo que hay que decirlo con sus letras, muy valorable las declaraciones del presidente de Piñera. ¿Por qué? Porque hacia atrás, como bien se ha planteado, este tema no era tema. O sea, que el presidente haya corrido el cerco, porque realmente lo hizo, y haya declarado de que uno de los errores es creer a la primera lo que Carabineros efectivamente declaraba, y lo segundo, lo que planteas tú, Francisco, de decir, mira, además aquí hay un Estado de Derecho. Acá es el poder civil el que manda, porque creo que esa es la señal, así que actúen con resguardo, en resguardo de la ley. No es algo obvio, o sea, eso no lo habíamos escuchado nunca. Entonces yo creo que no es menor, yo creo que lo que él está haciendo, dentro de sus atribuciones obviamente, pero lo que está instalando efectivamente, como tú bien planteas, es una línea divisoria entre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y la declaración del presidente Piñera, yo creo que nadie no puede reconocerla. ¿Sí? O sea, es el camino que esperamos que siga. ¿Cuál? Varios. Matiz, lo dije en el panel anterior, pero lo voy a volver a repetir. ¿Por qué dice el presidente una cosa como esa? Tenía todos los elementos antes de que esto pasara. Todos los elementos para decir exactamente lo mismo. Tenía a Alex Lemun, tenía a Mendoza Collío, tenía a Matías Cachileo. Todos habían mentido en la primera versión. Se lo dijeron varias personas, entre ellas yo en una editorial. Ojo con la retaíla de secuencias y patrones comunes idénticos. Pedro Cayuqueo lo puso en su Twitter. En su Twitter hace ya varios días, el mismo día o el día siguiente de la muerte de Catrillanca. Ojo lo que pasó con tal caso, tal caso, tal caso, tal caso. Y además agrega Pedro Cayuqueo, dirigiéndose a los periodistas, nunca confíen 100% en la primera versión de Carabineros. ¿Por qué el presidente Piñera ni Andrés Chadwick dijeron, a ver, sospechemos a la primera? Te lo voy a plantear en el parangón que hice en el panel anterior. En el gobierno de Elwin, cuando llega Elwin, no había ningún método por el cual el nuevo gobierno de la Concertación con sus propios medios pudiera tener una oficina de inteligencia, una oficina de verificación de datos. Y cuando le llegaba a Carabineros o le llegaban los militares con algún tipo de cosa que pasaban, necesariamente eran sospechosos porque ese era el adversario hasta hace una semana atrás. Y por lo tanto hubo un recelo a creerse de gazapo todas las cosas al principio porque no se había establecido una relación de confianza con ellos. Cuando la Concertación y las Fuerzas Armadas y particularmente los comandantes en jefe, después de que son removidos todos los que quedaban de la dictadura, entran en una suerte de pololeo eterno, pasa lo que pasó. Ya se dejan de cuestionar las situaciones y se dejan de pedir verificaciones. Pero ahora tú tienes todo un patrón idéntico en la Araucanía respecto de exactamente lo mismo. ¿Por qué el presidente no lo vio? Y yo tengo una tesis que podrá ser porque el presidente cree que a él no le pueden mentir los carabineros. Hay un acto de arrogancia política aquí. Estas son personas que o sea, lo que más he pugnado es por el orden y la seguridad. Lo que más él habla de nuestros carabineros. Es el único presidente que habla de nuestros carabineros. Es la persona que tiene la bandera de la seguridad asociada a mayor presencia de carabineros, el que de alguna manera anunció el Comando Jungla Ya. Es la persona que nadie puede decir que es débil en materia de discurso respecto de la seguridad. ¿Por qué me van a mentir a mí? Si yo soy de ese lado. Y le mentieron. Y por lo tanto, cuando llega el momento de decir, chuta, ¿sabes qué? Pasó lo que no imaginé jamás que podía pasar. Porque le pasó a él en la práctica. Le pasó a él. Y cuando una persona cree que a mí, mira, yo que me la sé todas, güey. Yo que, entiéndeme, administro 25.000 malabarismos simultáneamente, soy seco. A mí no me van a hacer esa cuestión. Cuando te la hacen, es un shock fuerte porque la pregunta que viene a continuación, a reglón seguido es, oye, ¿qué tantas otras cosas me estarán ocultando? Y por lo tanto se te produce un fenómeno difícil. ¿Cuál es la solución de Kast para esto?
por cierto, no es... ¿Acaso no le preocupa si le dicen la verdad o la mentira? Porque no le importa el comunero muerto. ¿No ha dicho eso? No, te estoy diciendo. Yo no he visto ni una sola lágrima, ni una frase de condolencia por lo que pasó. Ni una. Habría que buscar el Twitter, no lo sé. Búscalo. Lamentable la muerte del comunero mapuche. No sé, habría que buscar si está. La cosa es pero que... no creo que él se haya alegrado de que haya fallecido. No te digo que se alegre, te digo que... No, pero perdón, quizás me expliqué mal. Dentro de la lógica de seguridad nacional que se tiene, hay externalidades negativas. Van a pasar cosas que son errores. Para él será un daño colateral. Es un daño colateral, es un daño que desgraciadamente va a pasar, como eventualmente puede ser de que también haya carabineros asesinados. En esta guerra contra la delincuencia van a haber daños colaterales. Y por lo tanto tú los metes dentro de lo que está presupuesto. El presidente Piñera no es de esa persona. A él, el comunero muerto o el policía muerto, es un hito grande, gigante, mayúsculo. Y por lo tanto, cuando le mienten sobre eso, él queda sumamente debilitado porque no tiene los instrumentos ni las armas para poder meterse dentro de Carabineros a escudriñar qué fue lo que pasó. Se empieza a enterar, como todos nos empezamos a enterar, de a poco por días y días que pasan, con que aparecen videos aquí y acá, donde los obligaron a mentir, donde... Entonces tú dices, bueno, a ver, ¿quién en ese cuerpo está más autorizado para decirme la verdad? Sí, yo sigo tu lógica, pero y que puede ser así. O sea, lo que de alguna manera estás planteando es que hay una razón personal respecto de ese cambio de declaración o de actitud. Se enojó. Dicho que lógico, se enojó personalmente pero incluso entendiendo que sea así, el resultado es lo que efectivamente importa en estos casos, que el resultado es una declaración y una llamado de atención y finalmente una indicación en que cambiemos el rumbo. Ahora, si fue por una experiencia personal de frustración o falta de capacidad para llevar el timón, bueno, ya eso es otra cosa, pero me parece que el resultado igual es positivo, digamos. Ahora, sería terrible que manejáramos el gobierno solo y exclusivamente en función de las experiencias personales. Creo que la política no es eso. La política es más allá de tus experiencias personales, cómo tú generas la mejor política para el país. Pero me parece que lo que yo me preguntaría es qué viene ahora. A partir de esta declaración, a partir de esta división de agua, ¿qué va a hacer hoy día el presidente? Porque como lo hablábamos la semana pasada, los presidentes en general, cuando hay esta crisis política, llaman a las famosas comisiones, ¿no es cierto? Y ese es el resultado y la manera de salir para adelante. En algunos gobiernos mejor que en otros. Creo que eso está relativamente agotado como instrumento político. ¿Qué va a hacer hoy día el presidente? Creo que eso es lo que deberíamos de alguna manera enfocarnos, tanto la oposición como el gobierno. ¿Cuál va a ser el camino? Y yo veo que eso todavía está bastante en veremos. Mira, Fernando planteó varios temas. Yo lo primero que quería decir es que yo me siento orgulloso de decir mis carabineros o nuestros carabineros, porque obviamente son los carabineros de todos los chilenos, son los carabineros de Chile. Y eso lo veo, por ejemplo, en Santiago cuando tenemos, no sé, 150 efectivos por jornada, de la mañana o de la tarde, protegiendo el centro de Santiago, y la gente se siente contenta de tener carabineros ahí. O en Mex se siente contenta y se siente segura cuando ve los carabineros. Por lo tanto, yo siento que más allá de la situación difícil por la que estén pasando, hay un afecto de la gran mayoría de los chilenos por carabineros que es más o menos histórico de las últimas décadas. Que ha ido bajando sin duda, pero el carabinero de a pie todavía la gente lo siente cercano, no siente que vaya a ser alguien que vaya a estar en contra de él, sino que lo va a apoyar y lo va a cuidar. En segundo lugar, con respecto a este como análisis casi psicopatológico que haces tú de la personalidad del presidente, yo lo único que quisiera decir es que frente a los hechos, el presidente en ningún momento dijo voy a creer ciegamente a Carabineros. Eso no lo dijo. Lo que dijo, que comentó ayer el presidente y que Pancho lo realzó, fue exactamente lo mismo que dijo el ministro Chadwick, que había que apoyar a Carabineros, pero dentro del marco de la ley. Y eso es súper importante, porque no le entregó una carta blanca. Y cuando tú dices que
él está personalmente ofendido, que yo no sé si será así o no, a lo mejor tú tienes más antecedentes que los que yo tengo, porque le mintieron a él. Oye, si aquí cualquiera de todos los chilenos podría estar ofendido, porque no solamente le mintieron al presidente del Ministro del Interior, le mintieron al propio general director de Carabineros. Si ese es el gran problema que tenemos hoy día, la crisis es tan profunda que ni siquiera la máxima autoridad al interior de Carabineros tiene hoy día el respaldo, digamos, en los hechos de todos sus funcionarios. Porque le mintieron a él y volvimos a saber que le ocultaron información cuando él da una explicación del estilo que no sabe cómo y por qué se hizo esa grabación que conocimos hace un par de días. Que tú, yo y todas las personas que nos estamos escuchando, nos están escuchando, nos enteramos inmediatamente en el momento en que se filtró la ficha de Hermes Soto, apenas nombrado por el presidente. Sí, claro, que tiene un grupo interno que está en contra. Sí, ahí mismo tú sabes de que ese hombre que está dirigiendo a Carabineros tiene un complot interno. Lo sabes en el minutos, lo dijimos acá, lo dijimos en todas partes. Acá. Y tú sacaste decenas de altos oficiales y por lo tanto en la situación actual la pregunta es ¿qué hacemos? ¿Volvemos a descabezar nuevamente Carabineros? Es que qué bueno que hiciste el punto. Ahí es donde yo creo que está el meollo del asunto. El meollo del asunto es que todos los gobiernos, y particularmente los gobiernos de derecha, pero todos los gobiernos, creen que los problemas de los cuerpos militares o los cuerpos uniformados en Chile es un problema de liderazgo. Yo saco a este líder y cambio el orden o el curso de la institución hacia lo que corresponde. Y lo que acaba de pasar te demuestra que eso no es así. Tú cambiaste, descabezaste extraordinariamente bien, y lo aplaudimos acá, descabezaste una institución a través del caso del Paco Gate y todo lo demás, que el gobierno de la presidenta Bachelet no hizo nunca nada al respecto. Descabezaste a todos los tipos, pusiste a tu gente, dijiste esta es la nueva faz de Carabineros, y a los 6 meses te estaban mintiendo como qué sé yo, cualquier persona que tiene que ocultar la verdad. Te tenían un escándalo adentro, tenías un complot contra su general director. Por lo tanto, la pregunta que se debe estar haciendo el presidente, me lo imagino también, es, si cambiando la cabeza no se me cambió una cosa, que es lo que uno cree que debe hacerse en estos movimientos, ¿qué es lo que hay que hacer? Claro. Es que ahí ya no hay espacio simplemente para seguir descabezando la institución. Además que tampoco te van quedando pero generales. Es que no se trata solo de descabezar. Yo creo que aquí hay que hacer cirugía mayor en el sentido de que vivimos una sociedad que cada vez busca ser más horizontal. Pero hoy día un tipo puede mandar un tuit y en una de esas el presidente de la República se lo responde. Los diputados están obligados a dar la cara y los senadores a presentarse y que les dicen usted viajó a no sé cuánto y le dieron un viático de tanto y tiene que salir a dar explicaciones. Entonces, ¿qué pasa en esta sociedad horizontal donde la gente quiere ese trato horizontal con aquellas instituciones que son verticales, que son subordinadas, que tienen mando de arriba hacia abajo, y que está pasando exactamente lo mismo? Estos jóvenes que entran a la escuela militar con una nueva cultura, estos carabineros que entran con una nueva cultura, donde hay mucho más, donde hay formas de enfrentar a la autoridad distinta, donde pueden filtrar esa información. En una de esas, el último Paco filtra la información y deja en entredicho a su general, como pasó con Hermes Soto. Lo mismo con un cabo segundo que sube un video grabado a este sargento y genera otro problema para la institución. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo vamos a enfrentar esta nueva sociedad horizontal en estas instituciones verticales, que deben ser obedientes, que deben ser no deliberantes, y que sabemos que lo son deliberantes, están pensando todo el día, están hablando de política, quieren expresarse, etcétera? Entonces es una tarea mayor la que debe enfrentar el gobierno, si es que lo analizamos así, lo que está pasando y por qué están ocurriendo todos estos hechos, porque no es solo Carabineros. No, y esto no es una cosa que no es un atentado contra un gobierno de un determinado signo, si lo han hecho con todo. Sí, claro, ¿no? O sea, no es un problema, y nada te dice de que la cosa efectivamente no pueda seguir. Entonces, tú tienes que hacer algo en materia de instrucción al interior, y que eso toma tiempo. Tienes, por cierto, que contar con gente que tú consideres que es confiable y que es idónea a ti y que manda. Y tienes que tener un mínimo resguardo cuando pasa alguna cosa, de no lanzar a nadie de tu gobierno a tirar la versión idéntica que te dio Carabineros por primera vez. Sí, claro. Bueno, y que además, por eso yo creo que se ha aprendido y destaca. Es que no se aprendió mucho. Acuérdate que a las 48 horas el subsecretario Villas ya se había hecho
vocero de una versión de Carabineros por una muerte en la Araucanía también que no tenía nada que ver con el tema mapuche, ¿te acuerdas? Es decir, y fue 48 horas después de lo ocurrido con Catrillanca. Yo creo que ahí hay cirugía mayor porque van a seguir ocurriendo lo que le pasó al comandante jefe del ejército. ¿Tú crees que un comandante jefe del ejército antiguamente podía hablar frente a sus oficiales y que eso iba a salir en todos los medios, ese discurso? Sí. Dos discursos. Los dos discursos, porque después salió otro. No solamente le filtran un discurso a través del Clinic, sino que a los 2 días le filtran otro discurso que tiene que ver con situaciones más bien internas del ejército, como que tiene que hacer un oficial si es que se separa. El otro día las universidades privadas andaban mandando un protocolo que no se puede grabar a los profesores, por ejemplo, en clase y difundirlo por las redes sociales. Mira la forma más estúpida de reaccionar frente a un hecho de la modernidad, y que eso que hasta afecta a un profesor en las universidades le afecta al ejército, a Carabineros, a la Armada. Imagínate un tipo que antes le pegaba un conscripto, hoy día imposible. Lo más probable es que salga la grabación íntegra hasta el reto, los golpes, etcétera. Todo eso, entonces, ¿cómo se enfrentan estas instituciones verticales a la nueva sociedad? Bueno, es uno de los temas que deben tratar. ¿Y cómo la estamos enfrentando? Con la forma anterior, pidiendo renuncias, sacando, etcétera. Deja de planteártelo, si tú quieres, en una forma un poco más bruta todavía. Antes de que existieran estos instrumentos que te podían verificar lo que había ocurrido, la mentira era una herramienta útil. Un directorio enfrentado a una situación que pasaba de una empresa A o B te sacaba una versión oficial que podía ser estrictamente mentirosa y nadie te la cuestionaba. Estaba ahí, el directorio la hacía, de cualquier empresa, de cualquier tipo. La mentira se salía con la suya, mucho más fácil. Cuando tú tienes todos estos elementos así, una de las primeras cosas que se caen son las versiones oficiales, si es que están construidas en torno a un hecho que no es real. Porque tú arriesgas hoy día el que te saquen el video, el que se vea, el que la persona ocultando su nombre para dormir tranquilo esa noche derive la verdadera situación que pasó a través de no sé cuántos servidores golpeándose aquí y acá para que llegue un medio. Eso te alteró totalmente determinadas formas, y a lo que más altera es a las formas donde tienen una verticalidad absoluta. La Iglesia Católica, las jerarquías empresariales, que lo que pasa, el ejército, los gobiernos. Y por eso es que tú ves hoy día que cuando hay este tipo de revelaciones que contradicen la versión oficial, queda la crema porque no sabe, se crea tal grado de temor donde qué más se sabe que se quedan sin método. Ahora, a mí eso me parece un avance. Obvio. Que tengamos más información, que tengamos más transparencia. Tú lo comentabas la pasada, Pancho. El tema de los viáticos, ponte tú, que ha sido la gran discusión de las últimas horas, podríamos decir, de nuestros parlamentarios. Oye, esta es una información que estaba en transparencia activa, que estaba ahí, que estaba en internet, que estaba en la página web de los parlamentarios. Y claro, alguien se dio la lata de, digamos, ordenar la información, darle un relato, poner un sentido. Y tenemos hoy día a los parlamentarios dando explicaciones de por qué parece esto que le están pagando viáticos por ir a trabajar a Valparaíso. Y ahora a mí me da la impresión de que esto es más un voladero de luces real, más que un tema efectivamente de política pública, porque siempre nos vamos a encontrar con información respecto a viajes irregulares. No digo que sea bueno, pero va a pasar. En una sociedad esas cosas pasan y están los ajustes, están las sanciones. Yo creo que el tema principal es cómo una sociedad y sus instituciones, como bien se plantea, son instituciones que se acomodan y se actualizan a un espacio donde la privacidad ya no existe. La privacidad hoy día es algo escaso, escasísimo. O sea, y eso es muy complejo. Existe. Afortunadamente todavía no existe. Lo que pasa, o la privacidad o la intimidad, para ponerlo, todavía tú tienes un resguardo bastante alto respecto de eso. Si, donde está quedando la crema no es en la privacidad, está quedando la crema en los actos privados, que tienen instituciones u organizaciones que tienen
impacto público. Claro, pero aquí lo que voy, ahí está donde está que quedando. esas decisiones anteriormente se entendían que eran en la lógica de la confianza y la privacidad de un espacio en la que solo ciertas autoridades podían decidir y actuar. Hoy día eso no es así. Hoy día eso ya no ocurre. Entonces, bienvenido siglo XXI con todos los mecanismos y todos los espacios de transparencia que hay hoy día. O sea, de hecho, la ley de acceso a la información pública, todo aquello tiene que ver con que la información no solamente es algo que llega porque alguien puso un video o porque alguien nos permitió enterarnos, es porque es un derecho. Es un derecho que la información se dé como corresponde, que los procesos sean claros, que la toma de decisiones sea coherente, que los resultados sean coherentes con las decisiones que se han tomado y los procesos. Y esas cajas negras que nosotros estábamos acostumbrados a que ocurrieran, hoy día ya no tienen cabida. Entonces, ¿cómo se va a hacer Carabineros de un espacio de modernización real? Bueno, es algo que se han tratado de instalar con poco éxito y yo creo que hoy día es la oportunidad de poder hacerlo. Ahora, yo creo que se le abre un espacio a Kast en un sector de la derecha muy importante con la declaración de Sebastián Piñera y el ministro Chadwick. Él va a golpear ahora muy fuerte en el tema de la seguridad y cómo se le debe dotar a Carabineros de mayores garantías a su trabajo. Déjame. No, porque efectivamente es lo que está diciendo. Él usa la palabra decepción, me parece, para referirse al gobierno. Déjame plantear algo que dije en el panel anterior. José Antonio Kast tiró un tuit que dice lo siguiente: en su breve paso por el gobierno, la centro derecha ha contribuido a socavar las bases institucionales. Voy a hacer la misma pregunta que hice en el panel anterior. ¿A quién va dirigido ese mensaje? ¿Quién es sensible a, a que se socaven las bases institucionales? Armada, ese es un mensaje, a los garantes de la institucionalidad. Exactamente, lo mismo que dije. Hubo una época acá en que en la Constitución estaba que las Fuerzas Armadas y de orden eran garantes de la institucionalidad. Se quitó ese acápite el año 2005 con la reforma de la Constitución. Pero eso no significa que tú no creas que eso es así. Que el Kast le esté diciendo a las Fuerzas Armadas, o esté hablando del gobierno como que está socavando las bases institucionales, es un guiño deliberativo a quienes él y muchos como él creen que son los garantes de las bases institucionales. Y por lo tanto hay que tener cuidado porque el peor adversario de los populismos de extrema derecha, versus, así como también los populismos de extrema izquierda, pero el peor adversario es la democracia liberal. Es la democracia que de repente... El populismo, en definitiva. No. El enemigo de Kast no es la izquierda. La izquierda es el enemigo que quieres tener. Con eso tú ganas. Tú tienes que tener un ogro, tienes que tener un grande. Quien te amortigua el impacto y quien te impide que tú tengas más adeptos es la derecha liberal. Es la derecha liberal que promulga empresas de identidades de género, es la que entiende que hay que jugar con reglas democráticas. Si es que la policía comete errores, tienen que irse. Ese tipo de personajes, y por eso es que el golpe está dirigido al gobierno, no está dirigido a la izquierda, ni está dirigido a los mapuches. No, porque nadie está dirigido al gobierno. Ellos socavan las bases de la institucionalidad. Esa es una frase muy heavy. ¿Ya se la puso ayer? Ayer. Claro, sí, lo que pasa es que está apuntando ahí, al momento se le presenta ideal, porque va a atacar. ¿Por quién va a votar una persona que vive ahí en cerca de Curacautín o cerca de Coyipulli, no sé, o distintos lugares de la 8ª y 9ª región, cuando vea que los carabineros ya no cumplen el rol que él esperaba que cumplieran? Se va a votar por Kast en las próximas elecciones, no por el candidato. Pero fíjate que eso pasa porque el problema de seguridad existe. Si ese es el problema, no es porque es algo que haya inventado un personaje político, es porque el problema de inseguridad existe. Hay un porcentaje de la población que frente a un problema de seguridad busca una respuesta represiva
más Rápida. agresiva, violenta y rápida. Yo creo eso que va a lo que ocurrir busca es siempre sentirse seguro. y ha existido en no todas las es que esté sociedades. pensando en que lo que quiere es que los maten a todos. No, muy por el Se contrario. tiene Lo que quiere es seguridad. Sí, hay que ponerse también en el caso de la angustia de esas personas que viven en la Araucanía con todos estos actos que Está bien, afectan pero a ambas cuando Sí, tú pero un agarras, sí, aprovechamiento de pero caso hoy día de querer cuando tú fortalecer lees su esa perfil. angustia y la usas Totalmente. políticamente, es lo que estoy diciendo. No te estoy diciendo que no exista. Aquí hay un aprovechamiento político de una situación que se va a dar primero en la Araucanía y que obviamente con el mensaje del presidente, por eso hoy salió, me parece, a la legua, ¿no? Y salió Sí, derribando con la muros. PDI, a derribar muros y todo el cuento, pero efectivamente va a tener que dar señales intermedias para no dejarle el camino allanado a José Antonio Caz. Tenemos que irnos. Se nos fue el tiempo. Agradecemos. Solamente 2 segundos para saludar a todos los alcaldes y concejales que mañana cumplimos 2 años en el cargo. Muy bien. Mitad de periodo. Mitad de periodo ya. Muy bien, les queda poquito. Gracias, Jorge. Muchas Acosta. gracias, Gracias, Pancho Martorell. Vaya Gracias, muy Vero bien. Pinilla. Gracias, Fernando. Un buen Gracias a vino y un ustedes. excelente lugar son la fórmula perfecta de las noches en el restaurante El Cid de Sheraton Santiago. De lunes a sábado lo esperan con una nueva y exquisita carta con música en vivo los días viernes y sábado, y para los amantes del vino cada mes con una viña con cepas diferentes a precios especiales para hacer de su velada un momento inolvidable. Cena en El Cid de Sheraton Santiago. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Conéctate a la web y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.